Bien, chicos, vamos a analizar cómo se resuelve este sistema de fuerzas por el método gráfico o el método del polígono. Si nosotros observamos, este sistema de fuerzas tiene 5 fuerzas que están interactuando entre sí. Se encuentra el objeto en el cual está interactuando esas 5 fuerzas. Entonces vamos a observar que cada una de ellas tiene sus características. Como es un sistema de vectores, cada vector tiene una magnitud, un sentido y tiene dirección. Vamos a analizar una de ellas para ver cómo explicar cuál es su magnitud, cuál es su sentido y cuál es su dirección. Esta primera fuerza. Esta primera fuerza tiene magnitud y la magnitud va desde el punto de origen, o sea, donde se encuentra el objeto, hasta la punta de flecha. Esa va a ser su magnitud y esa magnitud se establece por un número y por una unidad de medida. En este caso sabemos que este sistema es de fuerzas. Pueden ser también de velocidad, pueden ser de desplazamiento. En este caso son de fuerzas, así es que la fuerza se mide para este ejercicio, este ejemplo, en newtons. Y tenemos que este vector que estoy señalando es 8 newtons, su magnitud. Y observamos que tiene también dirección. Está respecto al eje de las X negativas. Entonces su dirección es 40 grados, 40.14 grados. En el ejemplo, en el ejercicio se plantea como 40 grados. No hay mucha diferencia, son decimales, pero no va a influir mucho en el resultado. Así es que vamos a tomarlo así como está. Y tenemos 40.14 grados, o sea 40 grados. Y está respecto al eje de las X. Algunos autores referencian la dirección respecto al eje de las X positivas. O también se puede referenciar respecto al eje de las Y positivas o las Y negativas. No importa, el resultado, a final de cuentas, la fuerza resultante no va a cambiar si lo referencio respecto al eje de las X positivas, si la referencio respecto al eje de las Y positivas o las Y negativas. En este caso yo lo estoy referenciando respecto al eje de las X negativas y así lo voy a mantener y no va a haber ningún problema. El resultado va a seguir siendo el mismo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ahora, ustedes observan por aquí que yo ya acabo de darle nombre a cada una de las fuerzas. En este caso yo lo escogí aleatoriamente, no respeté ni un sentido, no, simplemente el que yo quise tomar, a ese le puse F1, al siguiente le puse F2, al siguiente le puse F3, F4, F5, como yo quise establecerlo. No necesito un sentido, no necesito nada, simplemente el que me guste, y como yo quiera establecerlos. Claro, va a cambiar la figura que me va a formar el polígono, pero a final de cuentas el resultado va a seguir siendo el mismo. ¿De acuerdo? En este caso yo escogí este vector que va hacia la izquierda como F1 y vemos ahí claramente que ya tenemos F1 es igual a menos 4 newton. ¿Por qué menos? Porque ese es su sentido. Su sentido puede ser negativo porque va a la izquierda, o puede ser, como habíamos dicho, a la izquierda. Como estoy diciendo, a la izquierda, ese es su sentido, o negativo. Cualquiera de las dos formas. Pero en este caso es importante, para que no nos confundamos, que establezcamos el signo.
Y cuando establecemos el signo, estamos ahí refiriéndonos al sentido. Podemos ver entonces las características de un vector son magnitud, sentido, dirección, punto de aplicación o origen. ¿Sí? Ya vimos dónde está el punto de aplicación, ya vemos dónde está su sentido, que está el negativo, el -4. El 4 es su magnitud, la unidad de medida, que son los newtons, y el nombre en este caso el vector, que es fuerza. Vale, vamos a continuar con la siguiente imagen. Ahora bien, una vez que ya establecí las fuerzas, el orden que va a llevar el diagrama, voy a establecer, ya puse la primera fuerza, ahora voy a colocar la segunda fuerza. Y para colocar la segunda fuerza es importante colocar, para tener una visión clara de lo que yo voy a hacer, es importante que yo coloque, que yo vaya copiando el plano cartesiano. Y en este caso no había necesidad de copiar el eje X, solamente había necesidad de copiar el eje Y, y por eso lo coloqué en donde termina la punta de flecha del primer vector. Y de ahí me referencié para colocar el segundo vector, que es F2. Y al momento de colocarlo, ya puedo observar que ahí tengo F2, ¿sí? Y una vez que ya tenga F2, ya le respeté su magnitud, que son fuerza 2 es igual a -2 newtons. Vuelvo a repetir, su sentido es negativo, ¿sí? O hacia abajo. Su magnitud es de 2 unidades. Su unidad de medida es newtons y su nombre es fuerza. El segundo vector, vuelvo a copiar. Ahora sí hay necesidad de copiar el eje de las X. El eje de las Y no, porque pasa por el mismo lugar donde está la misma dirección en la que está el vector. En este caso, si nosotros vemos el vector tiene una dirección de 0 grados sobre el eje de las Y negativas. Esa es la dirección, 0 grados respecto al eje de las Y negativas. Y como está actuando sobre el eje de las Y negativas, no hay necesidad de que yo copiara el eje de las Y y solamente copié el eje de las X y la puse en donde está la punta de flecha para poder continuar con la F3 o la fuerza número 3 y dibujarla en este diagrama. Vamos a continuar. Una vez que ya establecí el vector 3, respetando su magnitud, respetando su sentido, respetando su dirección. Y la dirección que originalmente tenemos es de 40 grados. Y aquí ya lo establecí. Ahí dice alfa es igual a 40 grados. Y si vemos está referente al eje de las X negativas. No había necesidad. También lo pude referenciar respecto al eje de las X positivas, pero pues evité ese problema, evité esa complicación y solamente establecí referente al eje de las X negativas. Y ahí continuamos. De ahí, si se dan cuenta, ya establecí el siguiente vector, que es en este caso F4, igual referenciando, colocando, por ejemplo, ahí ya observamos que ya colocamos el plano cartesiano, donde estaba la punta de flecha de la fuerza 3, ya puse el plano cartesiano, X y Y de ahí coloqué el vector número 4, respetando su magnitud, respetando su sentido y respetando su dirección. Y vamos a ir con el último vector, que es la F5, ya aparece ahí la F5, igual respetando su sentido, respetando su dirección, respetando su magnitud, y lo que me va a faltar es colocar la fuerza resultante. Ahí voy a colocar la fuerza resultante
así como se observa en la imagen, y va a ir desde el punto de origen, en donde está colocado el objeto, hasta donde está la última fuerza, que es F5, hasta donde termina la F5, ahí se va a colocar la fuerza resultante. Vamos a ver cómo se observa. Para que tengamos una visión más clara, yo utilizo un programa que se llama GeoGebra para graficar. Posteriormente les voy a mandar enlaces en los cuales ustedes puedan practicar para que vean tutoriales de cómo utilizar GeoGebra, para que ustedes puedan comprobar el método analítico, puedan comprobar. Muy bien. Entonces ya tenemos una visión clara aquí de lo que nosotros podemos, de cómo podemos tener este método del polígono, y podemos observar se encuentran todos los elementos que nosotros colocamos en el diagrama. Tenemos ahí los vector 1, vector 2, ahí vamos a observar todos los segmentos, todas las vectores, todas las direcciones, las magnitudes, y si nosotros nos damos cuenta, vamos a observar que el segmento, la fuerza resultante que está en color azul, tiene un valor de 5.81. Y si ustedes ya determinaron por el método analítico, se dan cuenta que coincide el valor del método gráfico con el método analítico. Entonces tenemos 5.81, que es el valor de la fuerza resultante, y también tenemos el ángulo o la dirección referente al eje de las X negativas, que es de 64.72. Esa es la dirección en la que actúa la fuerza resultante. Así es que, jóvenes, aquí podemos observar que ya tenemos la comprobación del método analítico, o también tenemos la comprobación del método del polígono. Estos dos, el método analítico y el método del polígono, sirven como comprobación. Si tú estás resolviendo por el método del polígono, el método analítico te sirve como comprobación. Si estás resolviendo por el método analítico o el método de descomposición vectorial, el método del polígono te sirve como comprobación de tus resultados. Así es que vamos a ver y volvemos a marcar o indicar lo que es la dirección. Vemos cómo lo referenciamos. Como les vuelvo a decir, podríamos referenciarlo respecto al eje de las Y positivas, podemos referenciarlo respecto al eje de las X positivas, podemos referenciarlo incluso respecto al eje de las Y negativas, pero pues ya sería una exageración, ¿no? Tenemos solamente, yo busqué el ángulo o la dirección conveniente, la que se apegara a lo que yo quisiera, y veo de que tiene 64.72 grados respecto al eje de las X negativas. Así es como actúa la fuerza resultante. Así que vamos a ver el último diagrama, en el cual ya saqué la gráfica, le saqué los recuadros, y ya me permite ver cuál es el polígono que se formó al final de mi procedimiento. Al final de mi gráfica obtengo este resultado, esta figura, y si tú obtuviste otra figura, y te vas a dar cuenta que es el mismo resultado, debe ser el mismo resultado. Así es que espero que esta explicación te haya servido y esto pueda aclarar de tus dudas o permitirte tener otra opción para poder solucionar el método del polígono. Enhorabuena, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.